Que el Señor nos bendiga a todos en esta tarde. Un hermano en la asamblea le pregunta a la mamá, le dice: mamá, ¿por qué va usted al culto? Esperando recibir una buena respuesta, pero aquella madre, aquella hermana le contesta: hijo, yo voy al culto porque me da miedo de quedarme sola. Qué triste respuesta, ¿verdad? No saber, hermanos, el valor, el privilegio de estar en la presencia del Señor. Si nosotros nos hacemos esa misma pregunta en esta tarde, ¿por qué venimos a la presencia del Señor? ¿Por conocer este cantón La Horqueta? ¿Por descansar un momento? ¿O por venir a nutrirnos de la palabra de Dios? ¿Por venir a alimentarnos de la palabra de Dios? Si ese es nuestro anhelo y objetivo, saldremos edificados con la palabra, nutridos con la palabra. Esta tarde vamos a seguir con el tema que hemos estado aprendiendo del Señor acerca de la sana doctrina. Pero me ha tocado este momento tan especial porque estamos en la presencia del Señor para poder enfocar el subtema: actitudes frente a la sana doctrina que el Señor desaprueba. Hemos estado aprendiendo en la palabra las actitudes de la sana doctrina que son para la gloria de Dios. Pero ahora vamos a ver a la luz de la Biblia lo que el Señor desaprueba, lo que no le gusta. Los invito a que abramos la Biblia en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y vamos a leer el versículo 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra en esta tarde. Con la ayuda del Señor vamos a ver a la luz de la Biblia 6 evidencias. 6 evidencias de conductas que el Señor desaprueba. Evidencia número 1 es la imitación del sistema religioso. Eso hacían los atenienses con sus filosofías. Eso hacían los atenienses porque dice aquí la Biblia
que se interesaban. ¿Pero en qué se interesaban? ¿En oír, en decir o en oír algo nuevo? Les gustaba el entretenimiento, conocer cosas nuevas. Les gustaba la diversión, el entretenimiento, no importando si al Señor le gusta o no, si al Señor le agrada o le desagrada. Esta es la primera actitud que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Los atenienses querían decir o oír algo nuevo, algo que les llamaba la atención, algo que les entretenía, algo que les divertía, aunque no fuera agradable al Señor. Mis amados hermanos, hoy en día en las asambleas cristianas se busca el crecimiento en la obra, porque las iglesias deben de crecer en muchos aspectos: en conocimiento de la palabra, en gracia, en fe, en amor, pero también en membresía. Pero ¿qué se hace algunas veces para que la iglesia crezca en membresía? Muchas veces se usan diversiones, entretenimientos, cómo llamar la atención. Mis hermanos, usted no me dejará mentir, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo he visto muchas cosas. Imagínese de que en algunas iglesias, para atraer a la gente, para convencer a las personas, a los inconversos, usan muchos entretenimientos y han llegado al grado, en algunas iglesias, de disfrazarse de payaso. Sí, no sé si usted lo ha visto, pero yo sí me he dado cuenta de esto. Especialmente en el culto de niños. Un niño me dijo: estoy yendo a recibir clase de niños, pero viera, hay un payaso que cómo nos divierte. ¿Le agradará al Señor eso? ¿Verdad que no? Por eso estamos viendo las actitudes que al Señor no le agrada. Pero ahora, ¿qué se puede ver en las asambleas? Mis amados hermanos, debemos de tener ese cuidado tan especial, porque fíjese de que le comentaba yo a un hermano, qué triste es pensar de que hoy en día no solamente se da un culto de acción de gracias por la vida que el Señor nos ha dado, pero ¿qué sucede? A veces influye la familia, los hijos, los familiares, que por la tarde o por la noche el culto de acción de gracias, pero por la mañana invitado un mariachi para cantar. Qué triste, ¿verdad? Eso no le agrada al Señor. Eso no agrada al Señor. Fíjense, hermanos, de que las actitudes, y eso es lo que nosotros debemos de notar y evitar a través de la palabra del Señor. Quiero dejarles estos ejemplos, como aquí los atenienses buscaban algo nuevo para llamar la atención. No nos debemos de equivocar, porque algunas veces, y esto
Hay que tener cuidado, especialmente los jóvenes. Nos decía un joven: tengo unos amigos que quieren venir al culto, pues qué bueno, hay que traerlos. Sí, dice, pero también quiere que yo conviva con ellos, pues antes de venir al culto hay que ir a jugar fútbol. Para traerlos. ¿Será esa la doctrina del Señor? ¿Le agradará al Señor? Estamos viendo las actitudes que el Señor desaprueba. ¿Cuántas cosas, hermanos, se quieren hacer como los atenienses lo hacían, no importando si al Señor le agrada o no? ¿Cuántas veces se imita al mundo y se quiere traer a la iglesia? Usted sabe de que el mundo tiene sus costumbres. Y una de ellas es cuando hay intercambio de regalos por la Nochebuena, ¿verdad? Y algunos jóvenes quieren practicar eso para atraer a los demás, sin importar si esto le agrada o le desagrada al Señor. Estamos viendo las actitudes, pero mis hermanos, ¿cómo podemos encontrar la verdadera realidad de la palabra? ¿Quién convence el corazón de un incrédulo? ¿Lo convence el deporte? No, ¿verdad? No lo convencen los regalos, no lo convencen los entretenimientos. El Señor fue claro cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y su versículo 8, Él dijo, hablando del Espíritu Santo, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo, no es el regalo, no es el entretenimiento. Y esto es la sana doctrina. Número 2. Las prioridades mal ordenadas. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor nos bendiga con su palabra. La iglesia de Éfeso. Cuando nosotros leemos el mensaje a las 7 iglesias, el Señor está diciendo a las 7 iglesias: yo conozco tus obras. A cada una de las iglesias le dice: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce, ¿verdad? Sí, al 100% nos conoce el Señor. No se puede hacer nada oculto ante sus ojos. La iglesia de Éfeso era una iglesia laboriosa. Era una iglesia constante.
Era una iglesia fervorosa. Mire, hermano, tenía buenas cualidades la iglesia de Éfeso. Pero el Señor dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hubo un cambio en la iglesia. Estaban trabajando, estaban fervientes y amaban la obra del Señor, pero después surge ese cambio y dejan el primer amor. Mis hermanos, qué bueno es hacer las cosas por amor al Señor, ¿verdad? Eso le agrada al Señor, pero qué malo es hacer las cosas por quedar bien con el hombre. Eso no le agrada al Señor. Qué malo es hacer las cosas por obligación. Sí, obligados. Gracias al Señor que esta tarde nadie vino obligado, ¿verdad? No nos retorcieron el brazo ahí para venir a la presencia del Señor. Venimos todos con un corazón agradecidos con el Señor y dispuestos para alimentarnos con la palabra. Eso le sucedió a la iglesia de Éfeso. Se olvidaron del primer amor. Ya no trabajaban por amor al Señor, sino sin duda lo hacían por quedar bien con el ser humano. Lo hacían por competencia, por costumbre. Quiera el Señor y el Señor nos ayude para que hagamos las cosas por amor a Cristo Jesús. Eso le agrada al Señor, ¿verdad? Cuando hacemos las cosas con amor, hermanos, por amor al Señor, todo es para la gloria de su nombre. Aspecto número 3. La evidencia número 3. En el capítulo 2 de este mismo libro de Apocalipsis, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oiga, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Que el Señor se digne en bendecirnos con su palabra. Mis hermanos, evidencia número 3, la conformidad con doctrinas y sistemas cerrados. Eso se vivió en la iglesia de Pérgamo, también en la iglesia de Teatira. Dice aquí la palabra del Señor que los hermanos de la iglesia de Pérgamo tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac. Mire, hermano, había una mezcla de doctrinas. Allí había la sana doctrina, pero también estaba mezclado la falsa doctrina, la doctrina de Balaam. Y ¿sabe qué es lo triste, hermano? De que los hermanos se daban cuenta. Hablemos de los ancianos, ¿verdad? De los colaboradores. Se daban cuenta de que esa doctrina de Balaam no era agradable al Señor, pero no decían nada. Por eso, esa es la evidencia de la conformidad con las doctrinas y sistemas erróneos.
estaban de acuerdo. Ahora, ¿por qué no decían algo? A veces hay temor, ¿verdad? ¿Cuál es el temor? Algunas veces es porque si les digo, me van a despreciar, se van a enojar conmigo. Mejor que siga igual. Y Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es el otro motivo por el cual no se dice, no se corrige? Por pena de que se van a ir, ¿verdad? No, el que es de Cristo permanece. Reconoce su actitud, se humilla, se arrepiente y busca de corazón al Señor. El verdadero cristiano. Mire, hermano, aquí en la iglesia de Pérgamo habían tres cosas. Dice que estaban enseñando y lo practicaban, poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ponían tropiezos, estorbaban, impedían la obra, y eran problemáticos, podemos decir. Y mire, a eso el Señor no le gusta. Cuando vemos la palabra del Señor en Proverbios, su capítulo 6 y su versículo 16, ahí dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 dice, abomina su alma. Y ya usted sabe todo, pero de último dice, y el que siembra discordia entre hermanos. Eso no aborrece el Señor. Y ellos lo miraban y no decían nada. Aquí dice la Biblia, y también a comer cosas sacrificadas a ídolos. Mire, estaban contentos ellos, ¿verdad? Los hermanos lo hacían y ellos decían, bueno, pues que lo hagan. La conformidad con la doctrina errónea. ¿Comemos nosotros los sacrificados a los ídolos? No, ¿verdad? Pero no es un ídolo. No es un ídolo. Pero se enseña esto en la iglesia. Hermano, es tan fácil que la falsa doctrina puede entrar en la iglesia. Algunas veces nos damos cuenta y no queremos decir las cosas porque nos van a despreciar. Fíjese de que influye mucho la familia en esto. Una hermana decía, ahora por la Nochebuena voy a hacer mis tamales, porque vienen mis hijos de la capital y vienen una vez al año. Y voy a convivir con ellos. Y lo voy a hacer. ¿Será correcto? Fíjese, hermano, de que esto nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo claro. Elí se daba cuenta de la actitud de sus hijos. Elí se daba cuenta de la desobediencia de los hijos. Elí se daba cuenta cómo deshonraban al Señor los hijos, haciendo tantas cosas que usted y yo ya lo sabemos por la palabra. Pero dice la Biblia que Elí no tomó cartas en el asunto, ¿verdad?
Sí, no evitó, solo así por encimita le decía, no está bueno lo que hacen mis hijos, pero no lo evitó. Y el Señor le dice, ¿por cuánto esto hiciste? Le dijo el Señor. Honraste más a tus hijos que a mí. Ay, hermano, qué tremendo. Que el Señor nos diga, honraste más a tus hijos que a mí. Eso duele, ¿verdad? Eso es duro. Y ya sabe usted la consecuencia que vivió él. Hay muchas cosas, hermanos, que pueden infiltrarse en la iglesia, pero debemos de estar alertas y con la ayuda del Señor poder enseñar la verdadera sana doctrina para el crecimiento sano de la iglesia y para la gloria de nuestro Dios. Hay muchas cosas que influyen, pero pasemos al punto número 4, la cuarta evidencia es la indiferencia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Qué enseñanza tan especial la que el Señor nos da. Mis amados hermanos, cuando vemos nosotros la indiferencia manifestada en una actitud tibia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos nosotros ver la actitud tibia en la vida de un cristiano, en nuestra propia vida? El Señor aquí dice que no es frío ni es caliente, ¿verdad? Está neutro. Explicado de otra manera, podemos decir, ni consagrados al Señor, ni entregados totalmente al mundo. Tibio, ¿no? Ni consagrados al Señor, ni entregados totalmente al mundo, viviendo un evangelio a su manera, a su voluntad, conforme a sus emociones o a sus deseos. Pero el Señor nos dice en su palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, este permanece para siempre. Ese es el deseo del Señor, ¿verdad? Que nos consagremos a Él, que no vivamos a medias, sino que vivamos una vida consagrada, rendida para la gloria de su santo nombre. Ese es el deseo del Señor. Eso es lo que espera el Señor de su pueblo, de nosotros, su iglesia. Pero esa será nuestra actitud. Mis amados hermanos, cuántas cosas, cuántas evidencias hay que al Señor no le agrada, ¿verdad?
Pasemos a la evidencia número 5. Y es el legalismo que esclaviza. Gálatas capítulo 5, leemos la palabra del Señor. En el capítulo 5 de Gálatas, y leemos su versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Gracias al Señor, hermanos, que fuimos llamados a libertad. Éramos esclavos del pecado. Pero como dijo el Señor allá en el Evangelio de San Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, ¿verdad, hermano? Para la gloria del Señor. Pero ahora, ¿en qué consiste el legalismo que vuelve a esclavizar? Hermanos, el legalismo consiste en normas y formas que se dan a otros. Fíjese de que imponer demandas, cargas que uno mismo no hace. Eso es el legalismo. Implantar cargas. Y eso, hermano, claramente lo vemos nosotros en los fariseos, ¿verdad? Jesús mismo lo declaró en San Mateo capítulo 23, lo vamos a leer. Capítulo 23, versículo 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Qué tremendo ahora. Eso es el legalismo. Haga esto, haga lo otro, pero yo no lo hago. Yo no lo vivo. Yo no lo practico. Y esa actitud le desagrada al Señor. A veces se da eso en la asamblea. Cuando realmente, hermanos, no hemos entendido. Pero en este día en que hemos venido estudiando la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Y la gloria es para nuestro Dios. Mencionaba el hermano de la sana doctrina y también de sanas costumbres. Es que hay buenas costumbres, ¿verdad, hermano? Pero también hay malas. La sana doctrina es la que realmente se registra en la palabra del Señor.
Pero hay cosas que nosotros queremos, que es una costumbre, queremos que se vuelva la doctrina del Señor. Y eso lo dijo el Señor muy claro. Cuando Él dijo, bien profetizó Isaías. Cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque están enseñando, ¿verdad?, mandamientos de hombres como doctrina de Cristo. Qué tremendo. Mis hermanos, tengamos ese cuidado. Tengamos ese cuidado de no imponer algo, ¿verdad?, y nosotros no hacerlo. De caer en el legalismo, de ser esclavizados. Mis amados hermanos, que en esta tarde, por la palabra del Señor, seamos instruidos y que llevemos esa palabra en nuestro corazón. Yo le mencioné que son 6 evidencias, pero solamente vamos a ver 5. Y la otra, mañana, si el Señor nos da la vida, lo estaremos viendo. El Señor usará a otro hermano para poder exponer este tema que será de bendición para nuestra vida. Pero de estas 5 evidencias, llevémoslo en nuestro corazón, practiquémoslo para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor nos bendiga y bendiga su palabra en nuestro corazón.